Buenos días, hoy vamos a ver el tema de célula, que corresponde a la unidad 4 de la asignatura de Biología Básica para Bachillerato. Definición. La célula se define como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y es capaz de actuar por sí misma llevando a cabo funciones de nutrición, relación, reproducción. Descubrimiento de la célula. El descubrimiento de la célula se le atribuye a Robert Hooke en 1665. Él observó un corte de corcho a través del microscopio, pero realmente lo que él observó aquí fue la pared celular de células muertas. Célula significa celda o cuarto muy pequeño. Teoría celular. Dice que todos los seres vivos están formados por una o más células. Así, por ejemplo, los seres vivos de mayor tamaño están formados por billones de células en comparación con los seres vivos más pequeños que tienen una menor cantidad de estas, aunque el promedio del tamaño de las células en los dos seres vivos es similar. Otro postulado dice que las células son la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Por ejemplo, en el ser humano, las células de los músculos nos dan forma, pero además también producen movimiento. Las de la capa grasa almacenan energía. Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Los glóbulos blancos nos dan defensa. Las células del esófago protegen contra la acidez. Las del cartílago nos dan flexibilidad. Las de los huesos nos dan forma, sostén y protegen órganos blandos. También dice que todas las células proceden de células preexistentes. En el caso de las células de nuestro cuerpo, el espermatozoide y el óvulo de nuestros papás dieron origen a nuestras células. Las reacciones químicas de un ser vivo para poder descomponer moléculas y obtener energía o para poder juntar moléculas, formar células, tejidos y órganos ocurre dentro de las células. La información genética de todos los seres vivos se encuentra dentro de las células en unas moléculas especiales llamadas ácidos nucleicos. Tipos de células, formas y tamaños. El tamaño de las células y la forma es muy variada. Por ejemplo, su forma va desde ovaladas, rectangulares, espirales, cilíndricas. El tamaño puede ir desde menos de 1 micra hasta 100 micras. En las bacterias miden en promedio 1 micra, las de los animales 10 micras, las de las plantas alrededor de 100 micras. Las células de las plantas y los animales las podemos ver bien con un microscopio óptico. Por ejemplo, las células en el ser humano van de 10 a 15 micras. Los ovocitos miden alrededor de 100 micras de diámetro. Las nerviosas miden menos de 1 metro de longitud. Las musculares miden alrededor de 30 centímetros de longitud. Clasificación de las células. Hay células procariotas y células eucariotas. Características diferenciales entre ellas. Significado. Pro significa antes, cario significa núcleo, es decir, antes de que se formara un núcleo. Eu significa verdadero, cario significa núcleo, es decir, con núcleo verdadero. Origen y evolución. Las células procariotas existieron primero. Las células eucariotas se cree que evolucionaron después a partir de las células procariotas. Tamaño promedio. Las procariotas van de 1 a 10 micras, las eucariotas de 10 a 100 micras. Estructura. Las células procariotas tienen una estructura simple, las células eucariotas tienen una estructura compleja. Núcleo. Las células procariotas no tienen un núcleo verdadero. La zona donde se encuentra el ADN se le llama nucleoide, mientras que las células eucariotas, su ADN está protegido por una envoltura nuclear, a lo que se llama núcleo verdadero. Cromosomas. Las células procariotas tienen un solo cromosoma de forma circular. Las eucariotas tienen varios cromosomas de forma lineal. Organelos. Las procariotas tienen organelos no membranosos. Las eucariotas tienen organelos membranosos y no membranosos. División celular. Las procariotas se originan por bipartición. Las eucariotas por mitosis, que es un proceso más complejo. Metabolismo. Las procariotas tienen un metabolismo anaerobio y también hay aerobio, mientras que en las eucariotas predomina el metabolismo aerobio. Pared celular. En las procariotas está presente, en las eucariotas solo en algunas células. Nivel de organización. Las células procariotas solamente forman parte de organismos unicelulares. En las células eucariotas forman parte de algunos organismos unicelulares o pluricelulares. Estructuras en común. Las dos tienen membrana celular, citoplasma, ribosomas y ADN. Ejemplos de organismos que las contienen. Las procariotas están en las bacterias. Las eucariotas las encontramos en algas, protozoarios, hongos, plantas y animales. Conclusiones. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos, que contienen todo el material necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición, reproducción.
Se encuentran en variedad de formas, tamaños y funciones. Las células se clasifican en células procariotas y eucariotas. Las procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, mientras que las eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana.